Hola, hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Ok. Entonces hoy vamos a ver riesgos y solamente metabolismo fosfocálcico, ¿sí? Que era lo que nos quedó pendiente ayer. Entonces tenemos la lesión versus el accidente, ¿sí? Entonces el accidente es algo al azar, sobre el cual no se puede actuar. Entonces frente a estas lesiones siempre usamos el concepto de lesión no intencionada, ¿sí? Es cuando se somete un daño físico en el cuerpo del niño con energía mecánica, térmica, química, radiada y lo importante de la lesión no intencionada que a diferencia del accidente acá sí se puede evitar, acá sí se puede actuar, ¿sí? Entonces, esto de las lesiones no intencionales es una epidemia, porque los niños son más vulnerables, hay pérdida de vidas humanas, eh, los niños pierden años potenciales de vida, ¿sí? Hay sufrimiento físico, psíquico, se produce incluso hasta incapacidades, y todo esto es una gran repercusión económica, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos es que los elementos que intervienen en un accidente son el huésped, ¿sí? Condicionado por sus características personales. Hay niños que exploran más, hay niños que exploran menos. De la edad, del sexo, del carácter, del comportamiento, ¿sí? Hay niños que son muy exploradores y otros que no. El varón suele tener más lesiones no intencionales que la mujer, ¿sí? Luego tenemos el agente, es ser objeto peligroso, ¿sí? El cual se utiliza de manera incorrecta o por un defecto de la fabricación el niño se daña. Y bueno, y el medio donde ocurre que puede ser un medio familiar, ¿sí? Entonces los principales lesiones no intencionales que producen la muerte son accidente de tráfico, ahogamiento, envenenamiento, quemadura y caída, ¿sí? Entonces nosotros con estas lesiones no intencionales podemos hacer prevención primaria, ¿sí? Evitando que el niño se exponga a ciertos incidentes que pueden producir la lesión. Ahí educamos a la familia. Por ejemplo, le decimos que en la parte de los enchufes, ¿sí? Tienen que tener un enchufe especial, no tienen que usar zapatilla, ¿sí? Luego tenemos la prevención secundaria, que en caso que suceda hay que realizar el tratamiento oportuno para reducir la consecuencia de este incidente. Y luego la prevención terciaria, ¿sí? Que es ya cuando es algo mucho más grave y nada, es un tratamiento donde nosotros vamos a hacer el tratamiento más efectivo para reducir la gravedad y la secuela de las lesiones, ¿sí? Entonces la educación frente a estas lesiones no intencionales debe ocurrir desde lo que es la infancia, ¿sí? Hay que sensibilizar y educar a los padres, a los educadores, a las autoridades, a los grupos sociales, ¿sí? Y recuerden esto que una cosa es educarlos, pero los padres tampoco tienen que caer en la sobreprotección, ¿sí? El niño debe explorar su entorno. Entonces, ¿quién debe promover la prevención de las lesiones no intencionales en la infancia? Y bueno, tenemos el nuestro que es el papel de la autoridad sanitaria, ¿sí? Y las políticas de prevención, donde nada, acá hay que hacer principalmente lo que es la educación, la información, ¿sí? Y la vigilancia. Y obviamente la asistencia sanitaria si se produce un daño y la rehabilitación, ¿sí? Y recuerden que los padres tienen, ¿sí? Que proteger al niño en el ambiente en donde se va a criar. Tienen que utilizar protectores de enchufe, cierre de seguridad para los cajones y armarios que contienen productos tóxicos o medicamentos o herramientas, protección de ventana y balcón, recinto de juego cerrado del tráfico, ¿sí? Entonces, y el mismo ambiente donde va a jugar el niño, afuera de la casa, tiene que ser un ambiente seguro, donde tiene que cumplir las normas y leyes efectivas. Por ejemplo, las plazas cumplen normas y leyes efectivas para que sean seguras, ¿sí? Entonces, nada,
ese sería el papel de las comunidades en la prevención de lesiones infantiles, ¿sí? Crear un ambiente seguro para que el niño pueda jugar. Bueno, tenemos esto de las caídas, ¿sí? Son las lesiones... algo importante de esto, ¿sí? Vamos a poner acá el de escribir, ¿sí? Lo más importante de estas lesiones no intencionales es que desencadenan, ¿sí? Un gran gasto económico a nivel sanitario, ¿sí? Estas lesiones no intencionales. Y estas lesiones no intencionales es un gran gasto económico y se puede llegar a evitar, ¿sí? Si se realiza la educación adecuada, ¿sí? Entonces tenemos las caídas, ¿sí? Son las lesiones más frecuentes en los niños, ¿sí? Gran parte de las caídas no tienen ninguna consecuencia física, pero estas caídas son la tercer causa de muerte por lesión no intencionada, ¿sí? En menores de 19 años, ¿sí? Y también es la primera causa de ingreso por lesión accidental, ¿sí? Entonces, uno de los factores que vemos en las caídas es que es más frecuente niveles socioeconómicos bajos, es más frecuente varones que niñas, ¿sí? Y se dan en todas las edades, ¿sí? Pero ocurre con mayor frecuencia en los niños y niñas pequeñas y en los varones adolescentes, ¿sí? Eh, bueno, es normal que el niño se caiga, ¿sí? Porque el niño tiene que aprender a andar, ¿sí? Y lo habitual es que sufra caídas banales desde su misma altura, ¿sí? Pero hay caídas mucho más peligrosas que pueden llegar a producir fracturas o heridas o un tipo de contusión, ¿sí? En el cuerpo. Y dentro de esto lo más grave sería los traumatismos craneales, ¿sí? Serían golpes en la cabeza al caer en diferentes alturas. Entonces, una de las caídas potencialmente graves que podemos llegar a evitar es el tema del andador, ¿sí? El andador está actualmente desaconsejado la utilización. Eh, Esto es porque esto le va a dar un mayor desplazamiento de movilidad y de velocidad al niño y lo que puede llegar a pasar es que el niño cuando está en el andador va a caminar hacia la escalera, ¿sí? Y entonces cuando camina hacia la escalera se va a caer junto con el andador, ¿sí? Entonces el andador duplica el riesgo de la fractura por la caída misma, ¿sí? Y esto va a provocar, ¿sí? Que generalmente de la escalera se tendrían que caer a los 12 meses, pero con el andador se puede empezar a caer el pibe de la escalera a partir de los 8 meses, ¿sí? Adelanta lo que es la caída en la escalera, ¿sí? Y algo muy importante que si el pibe utiliza un andador va a tardar más tiempo en caminar, ¿sí? No es que utilice un andador va a hacer que el pibe aprenda a caminar antes, no, va a retrasar la caminata del niño. De hecho, la gente que utiliza andador empieza a caminar recién en los 15 meses, ¿sí? Entonces el andador está desaconsejado. Y si el padre quiere comprar uno porque quiere, no lo recomendado, ¿sí? Pero el andador debe cumplir, ¿sí? Una normativa de leyes para ser seguro para el niño, ¿sí? Tiene que tener una base amplia, ser estable, ¿sí? Y no tiene que entrar por lo que es, no tiene que entrar por las puertas. Entonces esto va a provocar que el niño no pueda llegar a la escalera, ¿sí? Bueno, entonces habíamos dicho, ¿sí? Que el pibe se va a caer por la escalera, ¿sí? Y por lo general se empieza a caer más o menos en el mes 12, ¿sí? Entonces lo que se va a utilizar son estas barreras protectoras en el tramo de las escaleras para mantenerlo cerrado, ¿sí? Y si miran acá, los barrotes están en vertical, no están en horizontal. Porque si están en horizontal, el pibe lo puede trepar, ¿sí? Entonces nada, lo importante es que tenga, ¿sí? En caso que la casa tenga una escalera, estas barreras en la escalera, ¿sí? Recuerden que los barrotes tienen que ser verticales porque si es horizontal el pibe lo puede trepar, ¿sí? Ahora,
estos barrotes sirven hasta los 24 meses nomás. Después de los 24 meses no sirve más, porque no va a poder soportar el peso del niño, ¿sí? Después de los 24 meses, esto se cae junto con el pibe, ¿sí? Otra caída potencialmente grave es el tema esto del cambiador. Este es un mueblecito donde se coloca el pibe acá y se cambia el pañal, ¿sí? Entonces, el tema esto, o se cambia la ropa. El tema esto del cambiador es que cuando el padre a veces coloca al pibe ahí y justo se olvidó el jabón, o justo se olvidó el talco, o se olvidó el pañal, o se olvidó la ropa. Entonces se va a buscar la ropa y deja al pibe solo. Y después el pibe se cae, ¿sí? Y esto es mucho más grave, ¿sí? Porque se va a caer a una altura mayor de la que tiene el niño. Entonces esto puede ser una caída bastante grave para el niño, ¿sí? Entonces recuerden que los cambiadores no se utilizan, están desaconsejados y lo recomendado es que si van a cambiar al pibe lo hagan con un almohadón en el piso, ¿sí? O sea, al pibe se recomienda cambiarlo en el piso. Tampoco se recomienda cambiar al pibe en lo que es una cama, porque quizás te olvidas algo, te vas a buscar algo y cuando te das cuenta el pibe se cayó de la cama, ¿sí? Después otra caída grave que puede llegar a desencadenar es esto de la trona, ¿sí? La trona es una silla alta que se utiliza para dar de comer a los niños más pequeños, ¿sí? Eh, y lo que suele pasar es que el niño no está bien sujetado a la trona, ¿sí? No tiene el cinturón, ¿sí? Y entonces esto termina provocando, ¿sí? Que el niño se caiga, ¿sí? Entonces, si se utiliza esta trona, que es la silla alta donde va a comer el pibe, nunca hay que dejarlo solo con la silla, ¿sí? Porque el niño podría caer, y siempre tiene que ser una trona pesada que brinda estabilidad. Si es una trona ligera, el pibe, si hace un movimiento, se podría caer hacia el costado, ¿sí? Con respecto a todo de las ventanas, ¿sí? El niño, a veces, quizás la ventana no está accesible para el pibe, pero el niño puede trepar lo que son algunos muebles y de esa manera llega a la ventana, ¿sí? Entonces el pibe de esa manera se puede caer de la ventana, se puede caer de un balcón, se puede caer de una terraza, ¿sí? Entonces, con esto de las ventanas, ¿sí? Lo que hay que añadir, ¿sí? Por un lado serían las mallas de seguridad que soporte el peso del niño, ¿sí? Y también lo que se le puede aplicar es una traba de seguridad para que la ventana no se abra completamente y al no abrirse completamente el pibe no se puede caer, ¿sí? Algo muy importante con esto de las ventanas, que el pibe no es que se trepa por trepar, sino es que porque dejan un elemento que le interesa al pibe, ¿sí? Dejan, por ejemplo, el juguete o una pelotita roja o algo que le llama la atención arriba del mueble. Entonces el pibe se va a trepar para agarrar eso y después de ahí se puede caer del mueble o directamente si trepó puede estar a la altura de la ventana y ahí se cae por la ventana, ¿sí? Una medida preventiva con respecto a las ventanas sería no dejar nada que le pueda interesar al niño arriba, por ejemplo, de la mesa, ¿sí? Porque así como se trepan muebles, el pibe también puede trepar la silla y subirse arriba de la mesa, ¿sí? Con esto de las literas, ¿sí? Eh, son muy frecuentes de lesión, ¿sí? Entonces, las lesiones de esto, lo más importante es acá el costadito, ¿sí? Tiene que estar muy pegado hacia la pared, no tiene que dejar espacio en la pared, porque muchas veces el pibe se va a caer acá al costado y termina muriendo por asfixia, ¿sí? También lo que puede pasar que a veces la litera de arriba se cae arriba del pibe porque se rompe, ¿sí? Y eso podría llegar a atrapar al niño, ¿sí? Eh, entonces
También lo que puede llegar a pasar acá, que el pibe se cae de la litera superior, ¿sí? Entonces los niños menores a 6 años tienen que dormir en la litera de abajo y no tiene que haber espacio entre el colchón y la pared porque el niño puede caer ahí y asfixiarse, ¿sí? Y los niños mayores de 6 años pueden utilizar la litera de arriba, la escalera tiene que estar bien sujeta y tiene que tener acá, ¿sí? Una barrilla, ¿sí? De seguridad para que el pibe cuando rote, cuando esté durmiendo, no se caiga por el costado, ¿sí? No sé por qué se puso la última diapositiva. Bueno, esto de la caída de los muebles ya lo habíamos dicho, ¿sí? El niño va a trepar los distintos muebles. Lo importante es no dejar ningún elemento tóxico al alcance del niño y no dejar elementos que sugestionen al pibe para que trepe el mueble, ¿sí? Porque el pibe ve algo en la mesa, lo va a querer agarrar, va a trepar la silla, luego se sube a la mesa y luego se va a caer, ¿sí? En cuanto a los carritos de los supermercados, está prohibido, ¿sí? Colocar al pibe adentro del carrito, ¿sí? Si quieren utilizar estos carritos de supermercados, los carritos tienen una sillita donde pueden poner al pibe, ¿sí? Donde va a estar abrochado. Y algo muy importante es que el niño siempre tiene que estar observado, nunca se lo puede dejar solo en el carrito, ¿sí? Otra lesión más típica es en las áreas de juego, ¿sí? Eh, entonces acá habría que educar al pibe para que los utilice de manera prudente, ¿sí? Y utilice las atracciones de forma juiciosa, ¿sí? Porque muchas veces cuando está en lo que es la hamaca, el pibe intenta saltar y ahí se mata. Luego esto de los castillos inflables, que la bibliografía española dice hinchables, ¿sí? Bueno, entonces en estos castillos inflables el principal problema, ¿sí? Es que se realiza un anclaje inadecuado del castillo y después cuando los pibes suben y empiezan a saltar, el castillo cae, empieza a rotar o cae hacia los costados, ¿sí? También otra causa importante es que van a colocar a muchos pibes dentro del castillo, esto supera la cantidad máxima, y por otro lado colocan a muchos pibes de diferente edad. Hay un pibe de 5 años saltando en el castillo inflable junto con otro de 10 12 años. Entonces eh, puede llegar a pasar que el niño de 5 años salga lesionado, ¿sí? Solamente por meterse al castillo inflable justo cuando estaban los grandotes. Bueno, esto es como prevenir las caídas para los padres, y esto ya lo dijimos, ¿sí? Poner una valla protectora en la escalera y colocarla correctamente. Recuerden que la caída en la escalera es a partir del mes 12 según la bibliografía, ¿sí? Y esto de la valla protectora es hasta el mes 24 únicamente. Y los barrotes tienen que estar vertical porque si no el pibe lo puede trepar. Hay que poner un sistema de seguridad en las ventanas y en los balcones. Acá podría ser básicamente el seguro para que no abra la ventana y también podría ser una malla en la ventana, ¿sí? Eh, Recuerden, ¿sí? Que el niño va a trepar distintos muebles y de esa manera se acerca a la ventana, ¿sí? Entonces para evitar la caída tendríamos que alejar todos los muebles cercanos a la ventana, ¿sí? Nunca no es recomendado utilizar un cambiador o una cama o un sofá. Y en caso que esté en la cama o el sofá, nunca dejarlo solo. No utilizar andadores, ¿sí? Y en la trona el pibe siempre tiene que estar vigilado, ¿sí? Y tiene que estar con la eh, con el con el cinturón de seguridad en la trona, ¿sí? Eh, Hay que retirar cosas que pueden llegar a producir caídas como alfombras o suelo mojado, ¿sí?
Hay que colocar algún amortiguador de caídas al lado de la cama o de la cuna, en el caso hipotético que se caiga, ¿sí? Eh, También si tienen un patio, hay que utilizar hay que colocar en el piso goma o arena, algo que amortigue la caída del pibe, ¿sí? Y nunca hay que dejarlo solo en el carrito de supermercado, y no se puede subir al carrito de supermercado, se puede subir a los carritos que son especiales para que se suba, que tiene una sillita atrás. Entonces eso serían las caídas. Luego tenemos esto de las quemaduras, ¿sí? Entonces tenemos las quemaduras eléctricas, ¿sí? Que esto suele ser porque el pibe coloca los dedos en los agujeros de los enchufes, ¿sí? Entonces los enchufes deberían tener, ¿sí? Eh, Tienen que tener unos enchufes especiales que sean de seguridad primero para empezar, los enchufes no tienen que estar al alcance del niño, y en caso que vos tengas un enchufe al alcance del niño, lo tenés que tapar para que el pibe, o utilizar un protector de seguridad para que el pibe no pueda colocar los dedos, ¿sí? Y algo muy importante es que no se recomienda el uso de la zapatilla. Y si vos querés usar zapatilla, tenés que usar una zapatilla especial para que el pibe no pueda colocar los dedos, ¿sí? Y acá ven una zapatilla que es como hundida, ¿sí? Es una zapatilla especial que puede utilizar con los niños, ¿sí? Y solamente eso. Ah, y se deben desenchufar los electrodomésticos que no se utilizan. Luego con las quemaduras, ¿sí? Tenemos que el niño se puede quemar, tenemos las quemaduras de primer grado, de segundo grado y tercer grado. De primer grado la piel se enrojece y le duele. De segundo grado le salen ampollas, y de tercer grado es la más frecuente. Son las más infrecuentes, ¿sí? Entonces, los síntomas por quemadura solar puede aparecer 6 horas después de la exposición, y también puede aparecer con dolor de cabeza, náusea, vómito, escalofrío, fiebre, ¿sí? Entonces, algo muy importante, ¿sí? Eh, que estos niños no tienen que estar expuestos a la hora más peligrosa donde hay más sol, que sería desde de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, ¿sí? Y tienen que utilizar protectores solares, ¿sí? Y el protector solar tiene que ser más de 15, ¿sí? Tienen que bloquear la penetración de los rayos ultravioletas, pero nunca en un 100%, ¿sí? Entonces, el protector solar que se le puede indicar sería el protector solar A o el B, ¿sí? Hay distintos tipos de protectores solares, ¿sí? Y hay que aplicarlo en todas las zonas del cuerpo que van a estar expuestos al sol, ¿sí? Y hay que colocar, ¿sí? Eh, el, Hay que aplicar el protector al menos 30 minutos antes de salir, ¿sí? Y después que salgamos, le tenemos que cambiar el protector solar cada 2 horas, ¿sí? Y si el pibe se mete en la pileta, o entra y sale de la playa con el agua, ¿no? Acá tendríamos que intentar que sea un protector solar que sea antiagua, y en caso que no lo sea, hay que cambiar el protector solar cada vez que el pibe se moje, ¿sí? Bueno, acá siempre lo preferible es que utilice camisetas, sombreros, eh, mantener el pibe el más tiempo posible en la sombra, ¿sí? Y recuerden que los niños menores de 6 meses nunca tienen que estar expuestos al sol. Luego tenemos esto de las quemaduras térmicas, ¿sí? Que acá hay que mantener al pibe lejos del cigarrillo o de la vela, ¿sí? Porque ahí es donde se daña al pibe, ¿sí? Y acá, para prevenir las quemaduras térmicas, lo recomendado es un detector de humo. También hay que alejar al pibe
de lo que es esto que son los fósforos, ¿sí? Que serían las cerillas, o de los mecheros, encendedores, líquidos inflamables, y en caso que utilicemos el encendedor, no hay que utilizarlo en su presencia, ¿sí? Luego tenemos las escoladuras o quemaduras por líquidos calientes, ¿sí? Las escoladuras son más frecuentes en los niños menores de 2 años, ¿sí? Y lo van a tener en las manos, en los brazos y el cuello. Entonces, el pibe siempre tiene que estar supervisado y no tiene que jugar en la cocina, ¿sí? Y no hay que dejar lo que son el mango del sartén o la cazuela que sobresalga del mueble de la cocina, porque el pibe puede alcanzar y tirar el sartén, ¿sí? Tironearlo para su lado y ahí le cae el sartén con el aceite y lo que están cocinando, ¿sí? Y lo mismo con la olla. Y algo muy importante es que siempre hay que saber la posición del pibe, ¿sí? Porque vos quizás en este momento te pusiste a cocinar, ¿sí? Y no te diste cuenta que el pibe está detrás tuyo. Entonces cuando moves la olla, te tropezás con el pibe y se le cae toda la olla adentro. Se le cae toda la olla arriba, ¿sí? Y luego con respecto, ¿sí? A las medidas de prevención del baño, esto anótenlo, ¿sí? La temperatura máxima con la cual se puede duchar al pibe es temperatura hasta 50 grados, ¿sí? Entonces, nada, la temperatura ambiente en la cual se va a bañar el niño es 50 grados. Es la temperatura recomendada. Al niño no hay que dejarlo solo en el baño, no hay que dejar objetos electrónicos en la bañera y siempre hay que probar la temperatura antes de meter al pibe. Recuerden que la temperatura tiene que estar a 50 grados, ¿sí? Eh, y luego a veces se pueden quemar por ingesta de líquidos calientes, ¿sí? Esto es porque le están dando leche del biberón calentada. Recuerden que biberón no se da, nunca se aplica biberón, ¿sí? Entonces nada, no es aconsejado utilizar biberón, ¿sí? Y siempre antes de darle lo que es la leche al niño, hay que colocar unas gotitas sobre nuestro antebrazo para evaluar la temperatura de la leche, ¿sí? Y, y nada, sería eso. Luego recuerden esto del ahogamiento, ¿sí? Que va a ocurrir principalmente en los niños menores de 1 año, porque son prácticamente inmóviles, ¿sí? Entonces estos niños se pueden ahogar en pocos centímetros de agua, ¿sí? Entonces en las bañeras o los cubos o piscinas inflables, ¿sí? Ahí tienen que estar siempre vigilados, ¿sí? Nunca hay que dejar, ¿sí? Al niño solo ni siquiera por unos segundos, ¿sí? Y el recipiente no tiene que tener mayor a 20 litros, ¿sí? Y con los adolescentes también hay que tener cuidado porque los adolescentes realizan conductas de riesgo y estos también tienen una mayor probabilidad de ahogarse en comparación a otras personas, ¿sí? Ahí se me puso la última diapositiva otra vez. Eso porque aprieto arriba en vez de izquierda o derecha. Ahora, recuerden, sí, que si vos tenés una piscina, tiene que tener una cubierta, ¿sí? Esto tiene que ser firme y cubrir toda la piscina en su completud, ¿sí? Ahora, los pibes, si va a estar dentro de la piscina, tiene que utilizar un chaleco salvavidas, ¿sí? Eh, y también hay que ponerle un cercado a las piscinas. Entonces, nosotros tenemos acá la pileta, la piscina, y va a tener acá una cubierta que va a ser como un piso que la va a cubrir de manera que si el pibe
se para arriba de la pileta, no se puede hundir, ¿sí? Se le pone una cubierta. Y después por otro lado, se le pone un cercado, ¿sí? Alrededor de la pileta, para que el pibe no pueda entrar. Ahora, el cercado mide 1,20 m, ¿sí? Y la altura entre el cercado, es decir, acá tengo el piso y acá tengo el cercado, ¿sí? La altura entre el cercado y el piso tiene que ser menor a 10 centímetros, porque si no el pibe se puede meter a la pileta metiéndose por ahí abajo, ¿sí? O sea, ahí el cercado no me va a servir para nada. Y si el pibe va a utilizar la pileta, siempre tiene que estar vigilado, ¿sí? Y tiene que usar chalecos salvavidas, ¿sí? Los manguitos o flotadores inflables no sirve para nada, ¿sí? Me da una sensación de falsa seguridad. Entonces, los niños siempre que estén en la pileta tienen que estar observados o hay que estar cerca de la pileta, ¿sí? Cuando ellos juegan. Eh, Después tenemos esto de la sofocación y estrangulación, ¿sí? Que la estrangulación es por la compresión directa del cuello, ¿sí? Esto puede ser por collares, cuerdas de cortinas, ¿sí? Y la sofocación es el pibe se asfixia de manera mecánica porque se traga algo, ¿sí? Entonces, nada, acá tenemos las normas de sueño seguro que vimos el otro día, ¿sí? Que sería el colchón debe ser firme para evitar que tapone los orificios respiratorios del niño. Tiene que tener un espacio de dormir que respete, ¿sí? Las normas de pericultura que habíamos visto. Ahora, los niños tienen que dormir en la cuna, ¿sí? Eh, Ahora, en los parques, o sea, en las plazas, esto es una plaza, el niño para ingresar a la plaza van a ver, ¿sí? Vallas de seguridad, va a haber un enrejado, ¿sí? Este enrejado, el, eh, cada barra de metal tiene que tener un espacio no mayor a 6 centímetros, ¿sí? Eh, el pibe tiene que evitar utilizar collares, cintas, cadenas o cordones, porque se puede estrangular, ¿sí? El pibe no puede jugar con bolsas de plástico, ¿sí? Eh, en el oído no se aplican pomadas ni gotas porque pueden llegar a taponar, ¿sí? Y recuerden, ¿sí? Que en la cuna, ¿sí? El espacio entre los barrotes tiene que ser menor a 6 centímetros, ¿sí? Esto lo preguntan a nivel del oral, ¿no? El niño ocupante de un vehículo. Recuerden que el pibe siempre tiene que viajar en estas sillas que son especiales para que viaje en el auto. Y como verán, las sillas siempre están en el asiento de atrás. Nunca pueden ir en el asiento del pasajero, ¿sí? En el asiento de adelante nunca puede ir, ¿sí? Hola, puta madre. Estoy medio dormido, disculpen. Entonces acá tienen, ¿sí? Esto. Tienen el grupo cero, que el grupo cero va a ser hasta 10 kilos y es hasta los 9 meses aproximadamente. El grupo cero más es hasta los 13 kilos y es hasta los 15 meses aproximadamente. El grupo uno es de 9 a 18 kilos y es de los 8 meses a 3 o 4 años. El grupo 2 es de 15 a 25 kilos y es de los 3 a 7 años.
y el grupo 3 es de 22 a 36 kilos y es aproximadamente de 6 a 12 kilos, ¿sí? Entonces, la silla tiene que estar en la parte trasera, en el centro, ¿sí? Hay que anclar de manera correcta la silla con el cinturón de seguridad del coche, ¿sí? Lo que ven acá es que la silla tiene el cinturón de seguridad del coche, ¿sí? Y algo muy importante es que no hay que colocar las sillas al frente, porque si vos chocas, va a salir la bolsa de aire, va a salir el airbag, y el pibe se puede asfixiar con el airbag, ¿sí? Se puede morir con eso, ¿sí? Ahora, si la sillita viene con una correa, ¿sí? Eh, Tienen que estar estas correas a la altura del niño. No puede estar por arriba del hombro o esperando o por debajo del hombro, ¿sí? Tiene que estar a la altura del pibe, ¿sí? Y hay que utilizar esto hasta los 12 años o hasta que el pibe crezca 135 centímetros. Una vez que el pibe crezca 135 centímetros, la sillita no la tiene que utilizar más, ¿sí? Eh, y nada, es esto de las sillas, ¿sí? Esto lo toman en el oral, ¿sí? Entonces tenemos acá las estadísticas, ¿no? Que dice que en la región de las Américas cada hora mueren 6 niños o adolescentes menores de 20 años, ¿sí? Principalmente por lesiones no intencionales, ¿sí? Y lo que nosotros vemos acá, que la edad masculina presenta un mayor riesgo que las niñas, ¿sí? Y es el dilema moral más urgente del nuevo milenio, ¿sí? Porque si nosotros vemos acá a nivel de las estadísticas, vamos a ver que de 1 a 4 años es la primer causa de muerte las lesiones no intencionales, ¿sí? De 5 formando el 24% de las muertes. De 5 a 9 años representa el 25% de las causas de muerte. De 10 a 14 años representa el 36%, ¿sí? Y de 10, digo, de 14 a 19 representa el 69% de las muertes, estas lesiones no intencionales. Entonces, si ustedes buscan acá en la estadística de Argentina, le va a figurar acá las causas externas, ¿sí? Y yo en el año que había hecho el Power decía que ese año se murieron 15.000 niños en Buenos Aires por lesiones no intencionales, ¿sí? Y nada, ahí te coloca básicamente los menores, las distintas edades en las cuales se mueren, ¿sí? Entonces, como ven acá, de 10 a 14 años, ¿cuánto es la muerte? 204. Y de 15 a 19, ¿cuánto es? 1100. O sea, es como que se quintuple, es como el quíntuple, o ya tirando sextuple, ¿sí? O sea, donde más se van a morir es de 15 a 19 años por estas lesiones no intencionales, ¿sí? Ahora, lo más importante de estas muertes por causas externas, por estas lesiones no intencionales, es que suelen ser una lesión traumática o una intoxicación, por lo cual van a ser muertes muy violentas, ¿sí? Acá tienen las estadísticas, ¿sí? Que habíamos dicho recién. Entonces, si nosotros vemos acá, ¿sí? Las causas externas de 1 a 4 años, nosotros vemos acá que la principal causa serían otras causas, pero la primera sería causas externas, sería esta. Luego le siguen enfermedades del sistema respiratorio. Y luego le siguen malformaciones congénitas. Después de este gráfico de 10 a 14 años, ¿sí? Nosotros vamos a ver que un tercio de las muertes es producido por causas externas.
De causas externas representan el 36% de las muertes, ¿sí? Y después de 15 a 19 años, lo que vemos acá que las causas externas representan el 69% de las muertes. Y algo curioso que de 10 a 14 años, como es la adolescencia, acá ya aparecen las primeras muertes por suicidio, ¿sí? Entonces si vemos este gráfico, vamos a ver que eh, un 78% de las lesiones no intencionales fueron en la edad de 14 a 19 fueron producidos por varones. En la edad de 5 a 10, un 64%. ¿Sí? Y así, y así bajando. Disculpen, ese sería de 10 a 14. Esto sería de 5 a 10 y este sería de 1 a 4. Vemos acá que de 1 a 4 un 60% de los que sufren lesiones no intencionales son los varones. Un 52% van a ser también los varones, luego un 64 y luego un 78. ¿Sí? El género más implicado en lesiones no intencionales es ser varón. ¿Sí? Ahora, esto a veces lo preguntan en oral, ¿sí? ¿Por qué recién nacido, por qué los niños son más vulnerables a sufrir accidentes? Bueno, eso es porque son más chiquitos. Entonces, al tener el cuerpo más chiquito, el cráneo ocupa más espacio, ¿sí? Va a representar un mayor porcentaje de lo que es el tamaño de su cuerpo. Entonces, al ser más chiquito y como la cabeza es grandota, estos niños tienen mayor probabilidad de un trauma cráneoencefálico o la cervical. También porque hay limitación del cálculo de la velocidad y distancia del vehículo. El pibe ve un coche que viene lejos y piensa que le da el tiempo para cruzar, pero no le da el tiempo. También hay ausencia o limitación del sentido de riesgo, ¿sí? Hay varios videos en YouTube donde pibes juegan en medio de la calle, ¿sí? Con sus carritos, con sus cochecitos. Y algunos terminan aplastados, ¿sí? También porque tienen la piel más fina, ¿sí? Al tener la piel más fina, un golpecito le puede hacer un daño bastante grave. Y también porque al ser más chiquitos van a presentar una mayor toxicidad a misma dosis, ¿sí? Quizás vos a un niño si le das un vasito de cerveza, quizás ese vasito a vos no te ponga borracho, pero al pibe lo va a intoxicar, ¿sí? Ese vasito de cerveza, ¿sí? También hay mayor posibilidad de atrapamiento en las partes del cuerpo, ¿sí? Los niños se suelen, al ser chiquititos, se meten en espacios pensando que van a pasar y luego terminan atorados, ¿sí? Y también hay discordancia entre las capacidades físicas y cognitivas. El niño va a pensar una acción y después cuando lo haga no lo va a poder realizar, ¿sí? Y ahí es donde se produce la lesión. Por ejemplo, este niño pensó, la idea del niño era utilizar la hamaca y cuando esté arriba, saltar en el aire y caer parado. Pero bueno, hay una discordancia entre la capacidad cognitiva y física. Obviamente el pibe no lo va a lograr y cuando llega al piso se va a hacer mierda. También es esto del interés constante de explorar, ¿sí? Los niños van a buscar todas las cosas que les llamen la atención y van a tocar todo, ¿sí? Entonces lo que puede pasar acá es que, por ejemplo, el mueble se cae sobre el pibe o el pibe llega a un mueble que tiene elementos tóxicos, ¿sí? O el pibe toca algo que tiene la temperatura aumentada, ¿sí? Ahí se prende fuego, acá se quema por el horno, ¿sí? Y recuerden esto que el pibe va a trepar los muebles también, entonces puede llegar a acceder a elementos, ¿sí?
que están arriba del mueble o se puede caer del mueble. Y esto es lo que dijimos, ¿sí? La sartén y la olla, el mango no tiene que estar hacia afuera, porque ahí el pibe lo puede agarrar con la mano y se le cae todo arriba de la cabeza, ¿sí? Siempre tiene que estar el mango hacia lo que es la cocina, nunca hacia afuera. También hay una mayor vulnerabilidad infantil porque los niños son bien distra están bien distraídos, ¿sí? Tienen una mayor capacidad de distractibilidad. Entonces muchas veces puede pasar que el niño esté ahí jugando o está con el celular. Y también es eso porque van a tener una mayor atención focalizada en el interés por el juego, ¿sí? Y bueno, recuerden que ser sexo masculino te va a dar una mayor vulnerabilidad en las lesiones. Y también, si nosotros vemos las estadísticas, lo que vamos a ver es que tener una clase socioeconómica baja a nivel estadístico aumentan estas lesiones no intencionales, ¿sí? Entonces, nada, los niños que tengan una mayor pobreza, ¿sí? Van a tener una mayor vulnerabilidad infantil, ¿sí? Bueno, acá tienen la sillita, ¿sí? Que ya lo habíamos dicho. Y siempre hay que observar, pensar e imaginar. Hay que observar cómo se mueve el pibe y qué puede llegar a hacer. Y hay que pensar e imaginar los posibles accidentes antes que ocurran y cómo prevenirlos. Y siempre hay que estar, el niño siempre tiene que estar supervisado, ¿sí? Y hay que restringir o prohibir el acceso a lugares donde sea un ambiente peligroso, como el lavadero, el baño, la cocina, ¿sí? Y recuerden que donde ocurre mayores lesiones no intencionales es en el domicilio, ¿sí? De hecho ocurre el 81% de los traumas en pediatría. Entonces, si ustedes se encargan de generar, ¿sí?, un ambiente seguro en su casa, pueden reducir en grandes cantidades las posibles lesiones no intencionales. Bueno, esto de las caídas ya lo vimos, esto de la ventana, la terraza y el balcón, ¿sí? Acá ven que todo el balcón está cubierto por una malla de seguridad para que el pibe no se caiga, ¿sí? Esto de los artefactos eléctricos tiene que estar, ¿sí?, lejos de los niños, no tienen que estar enchufados, ¿sí? Y si está enchufado tiene que estar supervisado para que el pibe no lo toque. Donde más se lesionan es con el ventilador, porque lo quieren tocar o ponen la cabeza cerca, ¿sí? Y ahí lo que puede pasar es que agarra el pelo, ¿sí? Estos son los adaptadores que habíamos dicho, ¿sí? Las zapatillas no tienen que estar, ¿sí?, con muchos enchufes, y la cosa que yo no utilice no tienen que estar enchufados. Y tengo que usar zapatillas especiales para que el pibe no se haga daño. Bueno, lo de la escalera habíamos dicho, sí, que se coloca acá una barra protectora que tenía que tener los barrotes verticales, que esto era para prevenir las caídas del mes 12 al 24, ¿sí? Y bueno, acá tiene la cocina que tiene posibles cosas con las cuales el pibe se puede caer y se puede lesionar. El pibe en la trona que nadie lo mira. El otro pibe jugando en medio de la cocina con un destornillador, ¿sí? El otro pibe que llega a la hornalla y tiene el sartén hacia afuera, entonces ahí se puede caer. Y acá tenemos los elementos tóxicos al alcance del niño y la madre moviendo elementos calientes con la hija al lado. La madre quizás puede pasar que se olvide que tiene la niña al lado y cuando se mueva se le cae todo arriba del pibe. Y acá, importante, el niño quiere tocar algo que le llama la atención. Entonces nunca hay que dejar elementos que le llamen la atención al niño en los muebles. Por ejemplo, tirando del enchufe le puede caer esta pava eléctrica al pibe, ¿sí? Y lo hace pelota.
Bueno, y acá lo mismo, ¿no? O sea, acá tiene fuego, tiene los enchufes, puede acceder a la ventana, puede trepar el mueble, ¿sí? Bueno, algo importante es que la cuna tiene que ser sin rueda y el grosor de los barrotes entre la cuna tiene que ser entre 4,5 centímetros a 6 centímetros. Porque a veces el pibe puede colocar la pata, ¿sí? Por ese agujero y luego genera un giro y genera la fractura de la cadera. Se fractura el fémur, ¿sí? Y el espacio entre el colchón y la cuna no tiene que ser mayor a 2,5 centímetros. Porque el niño se puede caer en un costadito y morir por sofocación. Y las barandas no tienen que ser móviles, ¿sí? Bueno, esto de la cerca de seguridad, ¿sí? Nosotros vimos que la bibliografía decía 1,20 m, ¿sí? Pero bueno, acá en este Power dice 1,50 m, ¿sí? Y la separación de los barrotes no tiene que ser superior a 10 centímetros, ¿sí? Esto lo preguntaron en un parcial del segundo cuatrimestre. Bueno, ingesta de cuerpo extraño, sí se puede dañar con eso, ¿sí? Algunos factores que pueden llegar a provocar que haya mayor riesgo de lesiones no intencionales, ¿sí? Sería la edad, ¿sí? Si la madre es menor a 20 años, mientras más joven es, mayor riesgo hay, ¿sí? La situación conyugal de la madre, si es una madre soltera, aumenta a nivel estadístico las lesiones, ¿sí? El nivel de institución materno, si mientras menor sea el nivel de institución a nivel estadístico, lo que va a pasar es que aumentan las lesiones. Eh, a veces, bueno, estas son las preguntas por choice, ¿no? Que algunas te pueden llegar a aparecer en el final, pero bueno, a ustedes les van a tomar oral, ¿sí? Sepan que en el oral, en el recu de ahora, a los chicos les habían tomado. Bueno, en algunos años toman eso de los tipos de silla, ¿sí? Es importante esto. Y después de los tipos de silla, esto de diferenciar entre las lesiones no provocadas y las lesiones no intencionales, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda de riesgos, chicos? ¿O quedó claro? Clarísimo. Por mi parte no, quedó todo claro, pero tengo otra duda ¿Hola? diferente. ¿Puede ser que está confirmado que va Ah, a ser solo oral banca, o banca, qué onda? banca, banca. Se me había apagado el auricular. ¿Qué decías? Que entendí re bien el tema, pero que tenía otra duda, que si es que está confirmado que va a ser solo oral el parcial, porque o va a ser choice y después oral, o no se sabe. Eh, O yo no tengo información. Ah, Según lo que dijeron, una chica habló con Sandra y le dijo que el examen era directamente oral. oh, O no, sea, no tenía esa información. como... Sí, sí, ayer lo confirmaron. Sí. Ah, bueno, bueno, me voy Por a matar ejemplo, estudiando entonces, ¿no? en el examen final de febrero del año pasado fue directamente oral. ¿Sí? Ah. Sí, yo había escuchado a Carla que nos había dicho que el año pasado habían hecho primero Choice y después pasaban al oral. Sí, Pero sí, bueno, no es que eso, confirmó que este año iba a ser. eso fue en diciembre. En febrero fue directamente oral. Oh. Bueno, estudiar más Eh, entonces. sí, igual intentá estudiar temas tipo dependiendo del profe que te toca también. Prioriza eso. Por ejemplo, si te Dale. toca Carla, pues, te va a hacer preguntas principalmente de inmuno. Sobre Claro, vacuna sí, de pesquisa sobre todo. conjugada, de calendario, de pesquisa, ¿sí? La prueba CROM Claro. directa e indirecta que la vimos, ¿sí? Sí, ¿Cuál sí, me se pide acuerdo. de recién nacido, ¿sí? Todas esas preguntas hace carga. Ahora, si te toca Juan Burdizo, te va a preguntar de metabolismo, ¿sí? Metabolismo fosfocálcico, metabolismo de epigenética, de glucemia, de muscular, ¿sí? Mm, sí.
Sí, sí, dale. Igual, Es- la verdad que con metabolismo y esas cosas me llevo bien, pero con esto que es memoria de la media entre los barrotes y esas cosas, ay, no me gusta para nada. Pero bueno, nada, memoria, en fin. igual no son tantas medidas, creo que vimos solo 4 o 5 medidas. Mm, bueno. Bueno, si no hay ninguna otra duda, arrancamos con metabolismo fosfocálcico, ¿sí? Entonces tenemos esto del calcio, del fosfato y del magnesio, ¿sí? Entonces el calcio tiene una función. Ay, esperen que lo enchufo, ¿sí? Que se está quedando sin batería. Bueno, el calcio tiene una función en todas las células del organismo, más allá de la formación del hueso. Entonces le va a dar estabilidad a la membrana, le va a dar permeabilidad y excitabilidad a la célula, permite lo que es la comunicación celular, ya que el calcio va a ser un segundo mensajero, regulación enzimática, crecimiento y división y adhesión celular, exocitosis y endocitosis, contracción muscular, transporte iónico y coagulación sanguínea. ¿Sí? Siempre cuando vean una lista así de larga, al menos apréndense 5. ¿Sí? Y sepan que Sandra, metabolismo fosfocálcico, lo tomó bastante en orales anteriores. ¿Sí? Después tenemos las funciones del fosfato, que también se va a encargar de la mineralización del hueso, pero también tiene otras funciones. Va a formar parte del ATP, transporte electrolítico, transporte de oxígeno con la hemoglobina, contracción muscular, replicación y transcripción del ADN, metabolismo intermedio, catalizador enzimático, cofactor NAP, componente de la membrana celular, va a formar parte de los ácidos nucleicos, de los fosfolípidos y de las fosfoproteínas. El magnesio también se va a encargar de la mineralización del hueso, pero aparte de eso tiene otras funciones. Catalizador de reacciones que requieren ATP, esencial para la bomba sodio-potasio ATPasa, estabilidad de la membrana, permeabilidad y excitabilidad celular, transmisión neuromuscular, cofactor y catalizador enzimático, transcripción del ADN y síntesis proteica. Antagonista natural del calcio, regula la concentración de calcio en sangre. ¿Sí? Algo importante del magnesio, ¿sí? Es que ustedes necesitan sí o sí magnesio para producir la hormona PTH, la paratormona, ¿sí? Bueno, entonces decimos que tenemos los tres minerales más importantes de la mineralización del hueso, que es el calcio, el fósforo y el magnesio. El calcio está un 99% a nivel del esqueleto óseo, 1% a nivel extracelular y a nivel intercelular es escaso. El fósforo está un 80% a nivel del esqueleto óseo, un 0,5% a nivel extracelular y un 15% a nivel intracelular. El magnesio está alrededor de un 67% a nivel del hueso, 1% a nivel extracelular y un 32% a nivel intracelular. ¿Sí? Entonces el calcio puede viajar en tres formas. Un 40, un 45 o 50% de forma ionizada. Un 8 o 10% formando sustratos complejos como ácidos orgánicos e inorgánicos como citrato sulfato y fosfatol. Y un 40% va a viajar unido, un 80% a la albúmina y un 20% a la globina. ¿Sí? Eh, Entonces, dentro del hueso, el calcio, el fósforo y el magnesio va a tener una forma sólida que van a ser los cristales de hidroxiapatita, ¿sí? Ahora, entre el hueso, ¿sí? Hay como canales, ¿sí? Entre los distintos osteocitos donde va a viajar una sal amorfa, ¿sí? La cual es intercambiable con la sangre, ¿sí? Entonces, esa sal amorfa yo la puedo utilizar para sintetizar más cristales de hidroxiapatita o degradar los cristales de hidroxiapatita para obtener más de estas sales. Y estas sales están comunicadas con los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que si yo tengo poco calcio en sangre, ¿sí? Voy a empezar a enviar estas sales amorfas a lo que es la circulación sanguínea
y voy a empezar a degradar los cristales de hidroxiapatita para generar más sales amorfas. De esa manera, a nivel de sangre le voy a mandar más calcio, más fósforo, más magnesio, ¿sí? Ahora, recuerden, ¿sí? Que estas sales amorfas que van a pasar por estos canales, ¿sí? Que esta sal amorfa es un líquido intraóseo que va a pasar alrededor de canales que conectan entre las distintas células del hueso, ¿sí? Lo que vamos a decir de estas sales amorfas es que cuando ustedes hacen ejercicio, al moverse, estas células van a detectar que hay poca sal amorfa. Porque en un momento, cuando vos te moviste, en X lugar del hueso había poca sal amorfa. Porque estas sales amorfas con el ejercicio se mueven, ¿sí? Entonces, al hacer ejercicio promueve lo que es el almacenamiento de estas sales amorfas en cristales de hidroxiapatita, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante, ¿sí? Bueno, acá tienen las hormonas calciotrópicas, donde la paratormona actúa a nivel del hueso, eh, la vitamina D actúa a nivel del riñón. Recuerden que la vitamina D también se llama calcitrol y la calcitonina actúa a nivel intestinal, ¿sí? Bueno, acá tienen básicamente los cristales de hidroxiapatita, ¿sí? Donde lo que nosotros vamos a ver que esto del metabolismo de calcio, fósforo y magnesio es fundamental, por lo menos en los primeros 4 años. ¿Por qué? Porque en los primeros 4 años el niño va a crecer la mayor longitud posible durante su desarrollo. Porque aproximadamente los niños de 4 años van a medir alrededor de 104 centímetros. O sea, por ejemplo, si yo en este momento soy una mujer que mide 1,50, significa que en los primeros 4 años yo generé un crecimiento en longitud a nivel óseo de 104 centímetros. Y de los 4 años hasta mi adolescencia, simplemente solo crecí 50 centímetros. ¿Sí? Entonces, el mayor crecimiento que se va a suceder es en los primeros 4 años. ¿Sí? Entonces, hay que estar muy atento en los primeros 4 años y durante el desarrollo, ¿sí? Para poder ver si el niño está mineralizando de manera correcta. ¿Sí? Bueno, recuerden que el balance de calcio, ¿sí? Ustedes cuando están en crecimiento siempre van a tener un balance de calcio positivo. Ustedes van a básicamente absorber más calcio del que utilizan normalmente. Entonces, ese calcio de manera excesiva que van a tener lo van a utilizar para formar cristales de hidroxiapatita y que los huesos crezcan, ¿sí? Que se osifiquen. Ahora, cuando ustedes tienen alrededor de 35 a 40 años, empiezan a tener un balance negativo del calcio. Entonces, al tener el balance negativo del calcio a los 35 y 40 años, van a gastar más calcio del que obtienen de la dieta. Entonces, siempre hay una tendencia a la osteoporosis, ¿sí? Y recuerden que una forma para evitar tener osteoporosis es, primero, respetar con el consumo diario de calcio, ¿sí? Y además de eso, hacer ejercicio. Porque el ejercicio va a promover, yo puedo comer 5 vasos de leche, ¿sí? Pero si no hago ejercicio, mi absorción está reducida, ¿sí? Si yo quiero formar cristales de hidroxiapatita, necesito mover esas sales amorfas que están dentro del hueso, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo incorpora estos alimentos el niño? Bueno, donde va a incorporar estos alimentos principalmente es en la lactancia materna, ¿sí? De ahí va a obtener, ¿sí? Estos minerales para poder mineralizar los huesos y para la acción de las células, ¿sí? Y algo muy importante es que tenemos que el riñón, ¿sí? Está muy inmaduro, entonces no puede eh, excretar
y no puede filtrar muchos de estos elementos, ¿sí? Entonces nosotros le tenemos que dar una dieta adecuada para la capacidad de su riñón. Porque si vos le das mucho calcio al pibe, porque por ejemplo le diste leche de vaca, ¿sí? Esto va a generar una sobrecarga renal, ¿sí? Entonces el riñón no va a rendir lo suficiente como para disminuir los niveles excesivos, ya sea de calcio o fosfato, ¿sí? Es por eso que necesita, ¿sí? Tomar lactancia materna que le va a brindar de manera en cantidades adecuadas estos minerales, ¿sí? Y luego de los 6 meses, la lactancia materna no le alcanza para satisfacer los requerimientos diarios de calcio, de fósforo y de magnesio, y ahora lo tiene que incorporar por la alimentación complementaria oportuna. Entonces, acá tienen un ejemplo del libro que dice que el niño cuando está en la niñez tiene que tomar 2 vasos de leche, y cuando el niño está en la adolescencia tiene que tomar 3 vasos de leche por día, ¿sí? Eh, pero no siempre tiene que tomar 3 vasos de leche en la adolescencia, sino que también lo puede complementar con otros alimentos. Frutos secos, almendra, avellana, nueces, legumbres, frijoles, garbanzos, verdura, acelga, espinaca, brócoli, coliflor, col, lácteos, leche, yogurques, ¿sí? A veces lo que hacen es preguntarte, ¿sí? ¿Qué alimentos, aparte de los lácteos, tienen calcio? ¿Sí? Bueno, ahí empezás con la almendra, los frutos secos, la avellana, etcétera. Y a veces también lo que suelen preguntar es en qué alimentos se encuentra el fosfato, en qué alimentos se encuentra el magnesio y en qué eh, bueno, acá vimos que en qué alimentos se encuentra el calcio, en qué alimentos se encuentra el fosfato, en qué alimentos se encuentra el magnesio, ¿sí? Bueno, el fosfato se va a encontrar en todo lo que tenga fosfolípidos. Entonces se va a encontrar en las membranas vegetales y animales, ¿sí? Entonces si el pibe come, por ejemplo, una fruta o una verdura, como es célula vegetal, ahí obtiene fosfato. Si se come un pedazo de carne, un pescado, un huevo, ahí obtiene fosfato. Y el magnesio, por otro lado, se encuentra en las verduras, en los cereales, en las carnes y en los nueces, ¿sí? Casi todos los alimentos tienen magnesio, ¿sí? Y algo muy importante que esto del fosfato y el magnesio, si vos tenés un exceso de fosfato, aumentás la excreción renal de fosfato. Si vos tenés un exceso de magnesio, aumentás la excreción de magnesio, ¿sí? A diferencia del calcio, ¿sí? Que siempre se prioriza lo que es absorber. Entonces tenemos la PTH, ¿sí? Bueno, para el que cursó ARTI 3, ¿sí? Que acá hay un par que cursó ARTI 3, más o menos la acción de la PTH ya se la deben saber, ¿sí? Entonces, ustedes tienen acá, ¿sí? Lo que es la tráquea, y debajo de la tráquea tienen lo que es la tiroides. Entonces, en la tiroides, lo que ustedes van a tener acá, en la cara posterior de la tiroides, son 4 glándulas, ¿sí? Eh, que van a tener aspecto de frijol. Entonces, tenemos acá los lóbulos de la tiroides, el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. Entonces, en cada lóbulo va a haber, ¿sí? Una glándula eh, estas vendrían a ser las glándulas de la paratiroides porque se encuentran por detrás, ¿sí? Van a ser las glándulas de la paratiroides y va a haber una superior e inferior para cada lóbulo, ¿sí? Ahora, estas glándulas de la paratiroides van a tener acá un receptor de calcio, ¿sí? El cual va a tener múltiples receptores de calcio y de esa manera va a regular cuánta es la concentración de calcio en sangre, ¿sí? Entonces, si esos receptores están unidos al calcio, esto va a provocar que la paratiroides no haga nada. Ahora, si el calcio en sangre disminuye, esto va a provocar que estos receptores no tengan calcio unido. Y esto va a provocar
que la paratiroides secrete la PTH, la paratormona, ¿sí? Entonces el estímulo para que secrete la paratormona sería la hipocalcemia, ¿sí? Ahora la paratormona apenas se secreta va a desencadenar varias acciones, pero lo primero que hace es también activar a la vitamina D. Y la vitamina D se encarga de apagar la PTH, ¿sí? Entonces, la PTH, la paratormona, se va a encargar de activar al que le apaga, ¿sí? Para que no liberen PTH de manera continua. Porque si ustedes liberan PTH de manera continua, se van a quedar sin calcio en los huesos, ¿sí? Entonces ahí puede haber, por ejemplo, un problema a nivel de la vitamina D, que la PTH quiere activar a la vitamina D y la vitamina D acá no actúa. Entonces, esto va a provocar que ustedes secreten PTH, 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 PTH y no hay quien te apague la PTH. Y esta es la principal causa del raquitismo, ¿sí? La deficiencia de vitamina D, ¿sí? Entonces, ya dijimos cómo se secreta lo que es la PTH, ¿sí? Y de qué glándula sale, ¿sí? Entonces, la PTH va a estimular la resorción ósea, ¿sí? Entonces va a estimular a los osteoclastos para que estos empiecen a degradar los cristales de hidroxiapatita en estas sales amorfas y estas sales amorfas después van a llegar a la sangre y ahí aumentan los niveles de calcio, los niveles de fosfato y los niveles de magnesio en sangre. ¿Se entiende? Igual es un poco confuso cómo actúa la PTH porque primero el que tiene un receptor para la PTH es el osteoblasto, activa el osteoblasto y el osteoblasto después activa al osteoclasto, ¿sí? Pero bueno, quédense simplemente que la PTH estimula al osteoclasto. El osteoclasto es el que me come el hueso para aumentar calcio, fosfato y magnesio en sangre, ¿sí? Esto va a provocar que se libere calcio, fosfato y magnesio en sangre. Después, la PTH tiene otras funciones, ¿sí? Por un lado, a nivel de riñón, va a activar a la vitamina D. Va a activar una enzima que termina activando la vitamina D, ¿sí? Por otro lado, va a incrementar la reabsorción de calcio en los segmentos distales de la nefrona, es decir, a nivel del riñón, aumenta la reabsorción renal de calcio. Y después, por otro lado, estimula la filtración de fosfato. Entonces, la PTH a nivel renal hace que yo reabsorba más calcio, ¿sí? Más calcio, pero aumenta la filtración del fosfato para que el fosfato baje, ¿sí? Y recuerden que frente a una hipomagnesemia, que tiene un déficit de magnesio, ustedes no van a secretar PTH, ¿sí? Y cuando ustedes activen la vitamina D te apaga la secreción de la PTH, ¿sí? Y acá tienen, ¿sí? Lo que es la vitamina D, ¿sí? Entonces ustedes pueden obtener, ¿sí? La vitamina D eh, de dos maneras, ¿sí? La pueden obtener de origen animal, comiendo pescado de agua fría, comiendo el huevo o comiendo grasa. Comiendo esos alimentos van a obtener vitamina D, ¿sí? Y si no la pueden sintetizar a partir de un precursor, ¿sí? Entonces, en la piel ustedes tienen el precursor que sería el 7D hidrocolesterol, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren fabricar vitamina D sintética, ¿sí? Que sería endógena, ¿sí? Si ustedes la quieren sintetizar, tienen que estar expuestos un total de 2 horas en el sol, ¿sí? En el día.
Esto va a provocar que esta vitamina, este precursor que es el 7D hidrocolesterol, se transforme a vitamina D sintética, que sería la vitamina D colecalciferol, ¿sí? Así es como se llama, vitamina D3 colecalciferol. Entonces es lo que dijimos, ¿sí? Acá tienen la vitamina D y tienen que estar expuestos un total de 2 horas en el sol y ahí van a transformar al 7 de hidroxicolesterol en vitamina D3 colecalciferol, ¿sí? Ahora, esa vitamina D3 la van a llevar al hígado, ¿sí? Ese colecalciferol. Y a nivel del hígado, acá tienen una enzima que se llama la 25 hidroxilasa. Entonces la 25 hidroxilasa lo único que hace es añadir un grupo hidroxilo en el carbono 25. Y esto va a provocar que te va a transformar la vitamina D3 en básicamente 25 OH vitamina D3, ¿sí? Y acá tienen el otro nombre, 25 OH colecalciferol, ¿sí? Y también lo pueden encontrar como 25 hidroxivitamina D3. Simplemente añadió un grupo hidroxilo en el carbono 25. Y después, si vos tenés calcio normal en sangre, la vitamina D3 se acumulan de esta forma. 25 hidroxivitamina D3 si tengo calcio normal. Ahora, si yo tengo calcio disminuido, se va a activar la activación de esta enzima a nivel de riñón. ¿Cómo se llama esta enzima? Se llama la alfa hidroxilasa, ¿sí? Sería básicamente la 1 hidroxilasa o la alfa hidroxilasa. Donde de vuelta va a ser lo mismo que la otra enzima. Va a añadir un grupo hidroxilo en el carbono 1. Entonces te va a transformar, ¿sí? A la 25 OH colecalciferol, que es vitamina D3, en 1.25 calcitrol, ¿sí? 1.25 OH2 calcitrol, ¿sí? Entonces se va a transformar en 1.25 OH calcitrol. Y también lo pueden llamar 1.25 di porque tiene dos hidroxilos, hidroxi colecalciferol, ¿sí? Cualquiera de los dos nombres es correcto, ¿sí? Y recuerden que esta enzima, que es a nivel de riñón, me lo va a activar la PTH, ¿sí? O se puede activar si ustedes tienen, ¿sí? Eh, si ustedes tienen lo que es un aumento, ¿sí? De calcio, y este aumento de calcio me desencadena la liberación de la PTH, ¿sí? O también puede ser, ¿sí? Por una disminución de los fosfatos, ¿sí? Entonces los dos estímulos para activar esta enzima sería por la PTH, por el aumento de calcio, o sería por la disminución de los fosfatos, ¿sí? Y esto es lo que voy a provocar con la vitamina D, ¿sí? Así es como yo lo obtengo. Entonces sepan que hay dos vitaminas D3, la endógena que estos dos, hago este primer paso, y luego tenemos la exógena que obtenemos de la dieta como pescado de agua fría, huevo, grasa, ¿sí? Ahora, ¿qué acción tiene la vitamina D? Primero me va a pagar la PTH, me la paga, ¿sí? Listo. Luego va a empezar a codificar una proteína ligadora de calcio llamada calvinina D
y esto va a desencadenar aumentar la reabsorción de calcio, ¿sí? A nivel intestinal. Luego, a nivel renal, aumenta la reabsorción de calcio y de fosfato. Y va a estimular lo que es la acción de los osteoblastos, ¿sí? Para guardar calcio en sangre, ¿sí? Y nada, es eso, ¿sí? Eh, entonces, lo importante de acá, ¿sí? Que recuerden que si ustedes tienen calcio elevado o calcio en valores normales, toda esta vitamina D se acumula acá a nivel del hígado en el 25-OH colecalciferol, ¿sí? Y cuando ustedes ya tienen calcio bajo en sangre o los fosfatos eh, disminuidos, ¿sí? Activan a la alfa hidroxilasa a nivel de riñón y ahí generan la forma activa de la vitamina D. Y recuerden que la vitamina D, que la vitamina D tiene un montón de acciones, ¿sí? Y acá tiene un caso clínico, ¿sí? Del metabolismo fosfocálcico, que ahí lo vemos. ¿Qué es lo que dice? El paciente presenta una mala absorción de grasa. Entonces, mala absorción de grasa, entonces la vitamina D podía ser de origen endógeno o podía ser de origen exógeno. El de origen exógeno estaba en dónde? En la grasa, en el huevo y estaba en el pescado de agua fría, ¿sí? Acá me está diciendo que tiene una mala absorción de grasa, entonces va a tener poca vitamina D. Va a tener un déficit de vitamina D, ¿sí? Entonces, los niveles de la 1,25-OH colecalciferol están disminuidos. Con lo que, importante acá, ¿qué es lo que dice? La absorción de calcio y de fósforo también está reducida. ¿Por qué no tiene hipocalcemia? ¿Y por qué excreta mucho fosfato? Entonces, ¿qué le pasó a este pibe? A este pibe le pasó, sí, que en un momento dado su calcio bajó. Entonces, cuando su calcio bajó, esto hizo que par, que la paratiroides libere PTH. Entonces, cuando la PTH se activó, desencadenó una mayor reabsorción de calcio, ¿sí? A nivel renal y una disminución en el fosfato, aumentando la filtración, ¿sí? Y después la PTH también activó a los osteoclastos con la resorción ósea, ¿sí? Entonces, lo que buscó acá después de esto es intentar activar a la vitamina D para que la apague. Pero ¿qué pasó acá? Hay un déficit de vitamina D. O sea, la vitamina D nunca hizo su laburo de apagar. O sea, la PTH se libera, la PTH se libera y la PTH se libera. Entonces, ¿por qué no tiene hipocalcemia? Porque la PTH está, por un lado, activando los osteoclastos, haciendo resorción ósea, liberando calcio, fosfato y magnesio en sangre, y por otro lado, aumenta la reabsorción renal del calcio en sangre. Entonces, eso va a provocar que no tenga hipocalcemia. ¿Y por qué excreta mucho fosfato? Porque la PTH tiene una acción a nivel renal que aumenta la filtración de fosfato. Entonces, acá lo que va a pasar es que la PTH funciona, pero no hay quien me apague la PTH. Y entonces esto va a provocar que el calcio que yo tengo en el hueso cada vez baje más y baje más. Y si yo no lo corrijo, podría llegar a escalar a un raquitismo, ¿sí? Y recuerden que la principal
causa de raquitismo es por deficiencia de la vitamina D, que es lo que estamos viendo ahora, ¿sí? No hay que mapar la vitamina D, entonces se activa, se activa, se activa, se activa, ¿sí? Y ahora tenemos esto de la calcitonina, ¿sí? Entonces, el estímulo, entonces, nosotros teníamos acá la tráquea y acá teníamos la glándula de la tiroides. Entonces, en la tiroides, nosotros tenemos acá unas células que se llaman células de C, se llaman células C, como C de casa, ¿sí? Entonces, estas calcitoninas van a, estas células C van a secretar una hormona llamada calcitonina. Entonces, la calcitonina, el estímulo para secretarlo es cuando los niveles de calcio están elevados, ¿sí? Entonces, esta hormona hace lo diferente de la PTH, intenta bajar los niveles de calcio, ¿sí? Entonces, por un lado, inactiva los osteoclastos, entonces, esto va a inhibir la resorción ósea, ¿sí? Y por otro lado, a nivel renal, aumenta la excreción urinaria de calcio y de fosfato. Pero eso varía según el autor, porque acá lo que te van a decir es que cuando hay niveles muy excesivos de calcitonina, hacen esa acción a nivel renal, ¿sí? Y acá tiene un extracto de un libro, ¿sí? Que acá dice que frente a una tiroidectomía total, donde se sacó toda la tiroides, debería haber, o sea, si se saca toda la tiroides, no van a tener liberación de calcitonina. Entonces debería haber un trastorno al nivel de la calcemia, pero no la hay. Y frente a un carcinoma medular de tiroides, se van a secretar altas cantidades de calcitonina, pero no hay repercusión sobre la calcemia. Entonces, esto que se vio, que si vos no tenés tiroides no tenés ningún problema de la calcemia, y si vos no tenés tiroides, digo, si vos tenés una secreción excesiva de calcitonina, porque tenés bocio, ¿sí? Eh, Esto va a provocar que tampoco tengas problemas en la regulación del calcio. Entonces, frente a esto, ¿sí? Lo que se sospecha es que hay otros reguladores de calcio que no han sido descubiertos, ¿sí? Entonces, vamos con la calcitonina, ¿sí? Entonces, va a inhibir la activación de los osteoclastos, por lo tanto inhibe la resorción ósea a nivel de los huesos. Por otro lado, disminuye la reabsorción de calcio a nivel renal, disminuye la reabsorción de fósforo a nivel renal, ¿sí? Y después, por otro lado, también actúa a nivel intestinal, inhibiendo la absorción de calcio, ¿sí? Entonces tiene tres funciones, a nivel del hueso, a nivel renal y a nivel intestinal. A nivel intestinal, no reabsorbes calcio, disminuye la reabsorción. A nivel renal, reabsorbes menos calcio, menos fósforo. Y a nivel del hueso, inactiva los osteoclastos. Entonces, nada, la calcitonina va a hacer que la calcemia baje y la fosfatemia baje, ¿sí? Bueno, acá tienen básicamente los niveles normales, ¿sí? De calcio en el recién nacido y de 1 a 18 meses, ¿sí? De calcio en sangre. Y acá tienen los niveles normales de fósforo y los niveles normales de magnesio. Dudo mucho que le pregunten eso. Y los niveles normales de vitamina D que deberían tener, ¿sí? Para saber si tiene suficiente, exceso o déficit, ¿sí? Y esto es algo que me lo preguntaron en el final, ¿sí? Me lo habían preguntado a mí en el final. Entonces, ¿cuáles son los factores para tener una hipocalcemia? Bueno,
tener tez oscura, latitud alejada del ecuador, insuficiencia renal hepática, persona que no sale de la casa, recuerden que tiene que estar expuesta al sol 2 horas, personas sin tiroides, personas con falla intestinal, personas que no consumen vitamina D. ¿Sí? Y algo importante es que el recién nacido cuando nazca va a tener un valle de hipocalcemia. Eh, Esto es porque eh, la PTH, ¿sí?, va a estar inactiva por el calcio de la placenta y el recién nacido tarda alrededor de 24 a 48 horas en secretar PTH. ¿Sí? Entonces es normal que el niño tenga un valle de hipocalcemia. ¿Sí? Y nosotros podemos prevenir este valle de hipocalcemia con la lactancia materna oportuna, dándole la teta en los primeros 30 minutos y la primera puesta de pecho precoz va a durar entre 30 y 60 minutos. ¿Sí? Entonces con eso reducimos el valle de hipoglucemia. ¿Sí? Y también por otro lado, pueden haber prematuros o los hijos de madres con deficiencia de vitamina D pueden llegar a sufrir hipocalcemia transitoria. Y eso porque su glándula de la paratiroides tiene una inmadurez, lo cual le va a llevar a una disminución de la PTH, va a tener hipo-PTH. Ahora, ¿qué pasa si le damos al pibe leche de vaca? Bueno, si al recién nacido sacás ahí un sachet de Serenísima y le das un sachet, lo que va a pasar es que la leche de vaca tiene una muy elevada concentración de fosfato. De hecho, tiene 9 veces más fosfato que la leche materna. Entonces, lo que va a pasar es que esto se termina depositando en el hueso y se va a chupar todo el calcio en sangre. Porque si vos le das una cantidad excesiva de fosfato, el recién nacido va a hacer qué cosa? Cristales de hidroxiapatita para almacenarlo. Pero le estás dando solamente cantidades excesivas de fosfato y poco calcio. Entonces, empieza a guardar todo el fosfato y la calcemia baja demasiado. Entonces ahí se va a producir una hipocalcemia. ¿Sí? Esto va a provocar que se libere la PTH, aumentando el calcio y fosfato en sangre. ¿Sí? Eh, pero bueno, después lo que termina provocando es que como tiene un exceso de fosfato, se vuelve a formar de vuelta los cristales de hidroxiapatita, se chupa todo el calcio en sangre y después vuelve a secretar PTH. Y después vuelve con lo mismo. Entonces se vuelve como un círculo vicioso de hipocalcemia continua. ¿Sí? Bueno, acá tienen, ¿sí?, los recién nacidos prematuros tienen más riesgo, niño de bajo peso para la edad gestacional, insuficiencia placentaria, niño no suplementado con niño no suplementado con vitamina D. Sepan que la vitamina D se suplementa desde el nacimiento, ¿sí? Niño no alimentado con alimentación exclusiva de los 6 meses y niño de tez oscura. Necesitan 6 veces más exposición, ¿sí? Entonces tenemos lo que es el raquitismo, ¿sí? Y hay distintos tipos de raquitismo. Puede ser por un déficit de fósforo, puede ser por un déficit de vitamina D y también puede ser por un déficit de calcio, ¿sí? Eh, y también puede ser por un problema en las enzivas, puede ser por la alfa 1 hidroxilasa, ¿sí? Eh, También puede ser mixto, que puede ser por una insuficiencia renal crónica o por una tubulopatía, ¿sí? Recuerden que el raquitismo de mayor prevalencia es deficiencia de vitamina D, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar acá, ¿sí? Recuerden que ustedes van a liberar calcio en la digestión, ¿sí? Cuando entonces, ustedes cuando quieran ingerir un alimento, por ejemplo, ahora se comieron un pancho, entonces a nivel intestinal, para absorber los nutrientes del pancho, ustedes van a liberar calcio, van a liberar
grandes cantidades de calcio, ¿sí? Es por eso que parte del calcio se va junto con la dieta, ¿sí? Pero bueno, la cosa acá, ¿sí? Que en un raquitismo, por deficiencia de vitamina D, en algún momento el calcio en sangre bajó, y cuando el calcio en sangre bajó, esto desencadenó la liberación de la PTH. Y ahora, cuando se liberó la PTH, intentó activar a la vitamina D para que lo apague, pero como es por deficiencia de la vitamina D no lo pudo apagar. La PTH está funcionando de manera crónica, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos tres fases de raquitismo, ¿sí? Tenemos la fase 1, ¿sí? Que lo que vemos acá es que acá le agarra lo que dijimos acá, la calcemia baja. A este niño va a tener el calcio bajo y el fósforo normal. Entonces, acá, a partir de la fase 1, desencadena la liberación de la PTH. Y luego viene la fase 2. La PTH aumentó la reabsorción de calcio a nivel renal y aumentó el calcio en sangre con la resorción ósea, ¿sí? De esas dos maneras aumentó el calcio. Y por otro lado, aumentó la filtración del fosfato a nivel renal. Esto va a provocar que el calcio aumente, pero el fósforo baje. Entonces, como la PTH se está secretando de manera continua, cada vez le están sacando más calcio al pobre hueso. Entonces, se empiezan a aparecer las primeras alteraciones en la radiografía ósea, ¿sí? Y luego tenemos la fase 3, que en la fase 3 es cuando tu hueso ya se quedó sin calcio, ¿sí? Y también se quedó sin fósforo también. Entonces, como ya no tenés calcio que sacar del hueso, el calcio está bajo y el fósforo está muy bajo porque vos lo sacabas del hueso y luego lo filtrás por el riñón. Entonces se va a encontrar demasiado bajo ahora. Y acá es cuando hay alteraciones radiográficas muy importantes. Y lo que ven acá, que la PTH cada vez aumenta más, ¿sí? Y como esto es por deficiencia de vitamina D, el 25 hidroxicalciferol está disminuido cada vez, ¿sí? Digo, está muy disminuido porque es deficiencia por vitamina D, ¿sí? Entonces, en el raquitismo, ¿sí? Lo que ustedes van a ver, ¿sí? Es que cuando llegamos a este estadio de alteraciones graves, ¿sí? De radiografía en la fase 3, que es cuando el hueso se quedó, ¿sí? Cuando el hueso se quedó sin calcio y fósforo, los huesos largos, como ven acá, se van a doblar, ¿sí? Los huesos largos se van a doblar y luego la placa de la mano, los metatarsianos, van a tener forma de copa. Y si ustedes ven acá, ¿sí? El metatarsiano este tiene forma de copa, ¿sí? Forma de copa tiene. Y nada, eh, si la situación se prolonga, ¿sí? Esto puede llegar a desencadenar una hipocalcemia grave, ¿sí? Y ahí el pibe se puede morir, ¿sí? Entonces yo me voy a encontrar con estas alteraciones a nivel de la a nivel óseo, y si no lo corrijo, genero una hipocalcemia grave y el pibe se puede morir, ¿sí? Entonces, ¿por qué sucede esto? Bueno, el hueso, al sacarle el calcio y el fósforo, al sacarle estos cristales de hidroxiapatita que soportan toneladas de kilos, ¿sí? Se vuelven más elásticos y se van a torcer, ¿sí? Eh, y al no poder mineralizarse la parte de la metáfisis, empieza a desarrollar
sustancia osteoide y termina desorganizando la estructura del hueso, ¿sí? Entonces las metáfisis se vuelven más anchas y no permite la organización correcta del hueso. Todo esto desencadena que el hueso largo se doble, ¿sí? Entonces cuando se generan estas alteraciones en la radiografía, esto ya es irreversible. Ustedes le pueden volver a dar vitamina D, el pibe va a tener de vuelta su calcio en valores normales, pero esto no se arregla más. El pibe va a tener que vivir con la pierna doblada, ¿sí? ¿Alguna vez se toparon con una persona con las piernas así? Yo me crucé ya a varios, ¿sí? A varias personas mayores que tenían las piernas así, en el colectivo encima. Bueno, entonces es por eso que el raquitismo hay que diagnosticarlo y hay que suministrarle vitamina D, ¿sí? Porque hay algunas alteraciones radiográficas que se pueden llegar a revertir un poquito, pero algunas, cuando ya es muy grave, es permanente, ¿sí? Entonces, la mineralización del hueso va a continuar, ¿sí? Pero los huesos ya se quedan ensanchados, ¿sí? En forma de secuela. Y por más que estimule la PTH, y por más que yo estimule la PTH en la resorción del hueso, una fase grave me va a generar depresión de calcio en sangre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo a este pibe no le doy vitamina D? Y dejo que su calcio baje más, que su calcio baje más y que su calcio baje más. Habíamos dicho que lo más probable es que el pibe tenga una hipocalcemia grave y se pueda morir. ¿Por qué se va a morir? Bueno, las neuronas cuando disminuye el calcio van a ser más excitables. Van a producir un mayor aumento de sodio a nivel de las hormonas y van a generar unas descargas continuas que van a terminar llevando al pibe a convulsiones, posición opistótonas, epistalmo de glotis, que esto también le produce asfixia, y complicaciones cardíacas que le producen la muerte, ¿sí? Si el pibe entra en una hipocalcemia grave, probablemente se muera, ¿sí? Entonces, ¿qué marcadores puedo utilizar? Bueno, voy a pedir calcio en sangre, fósforo, la 25OH vitamina D, paratormona, ¿sí? También puedo pedir la fosfatasa alcalina, ¿sí? Entonces acá la deformidad ósea que nosotros vemos acá, que serían los huesos doblados, se suele llamar genuvalgo o genuvaro, ¿sí? Y también a veces también se puede encontrar como tibia sensable, ¿sí? Porque tiene forma de sable, ¿sí? Y recuerden que nosotros habíamos dicho que un niño tiene que estar expuesto a 2 horas de sol para producir suficiente vitamina D endógena o sintética. Ahora, los niños menores a 6 meses no deben ser expuestos al sol porque tienen la piel muy fina, muy delgada, ¿sí? Entonces, si el niño es expuesto al sol, lo que va a producir es que le va a generar quemaduras muy graves, quemaduras de primer, segundo o hasta tercer grado, ¿sí? Entonces, nada, va a pasar como en la foto del pibe, ¿sí? Este es un pibe que, según la noticia, tiene menos de 6 meses y se quemó todo porque lo llevaron a la plaza, ¿sí? Se hizo pelota el pibe, ¿sí? Bueno, entonces todos los recién nacidos que son alimentados a pecho exclusivo, también, además de dar lactancia materna, tienen que tener un suplemento de vitamina D, que van a ser 400 unidades internacionales por día de vitamina D, ¿sí? Y esto va a permitirles, ¿sí? A no tener este déficit de vitamina D, ¿sí? Y recuerden que a los niños menores de 6 meses no se los pone el sol. Eh, bueno, recomendaciones para optimizar la masa ósea en la infancia y en la adolescencia, ¿sí? Cosas como el alcohol, la cafeína
el tabaco en adolescentes reduce la absorción de calcio. Hay que fomentar la exposición al sol, hay que fomentar la actividad física, hay que evitar el sedentarismo y tiene que tener una ingesta de calcio adecuada, ¿sí? Y tiene que evitar el exceso de sodio, de proteínas, de fibras, de fosfato y de bebidas carbonatadas como la Coca-Cola, ¿sí? Y bueno, después seguiría el tema de la hormona de crecimiento, pero nos quedan 10 minutos, entonces no podemos, ¿sí? Y este es un GIF de Messi, que Messi saca una pastilla de, de la media, ¿no? Que esto es, ellos suelen tener ahí pastillas de glucosa los jugadores tienen en las medias. Bueno, ¿alguna duda de metabolismo fosfocálcico? Por mi parte no, está re claro. Sepan que No, Entendí no, antes súper nada más. claro. sepan que metabolismo fosfocálcico lo toman en el examen oral, ¿sí? Entonces Buenísimo. practíquenlo, ¿sí? Y lo que Bueno, ellos quieren es que te preguntan sobre la hormona PTH y quieren que les digas las 20 acciones de la PTH, las 20 acciones de la vitamina D, las 20 acciones de la calcitonina, ¿sí? No, un montón, no sí. les va a que no les va no lo van a dejar tranquilos si le dicen que la calcitonina solo actúa a nivel del hueso. No, tienen que decir Bien. la acción que tiene a nivel del hueso, a nivel del riñón, a nivel intestinal, ¿sí? Dale, dale, buenísimo, Fran. Ok. A meterle a eso entonces. Sí, los metabolismos tienen que estudiarlos bien porque el examen es oral. No les queda mucho. Sí, Ok, dale, Fran, muchas gracias. Gracias dale. por tanto. Chau, chau.